Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Soy Eva Zapatero desde CIES Grupo Seresco y quiero dar las gracias también a ArexData por participar en este webinar. Esta sesión forma parte de las iniciativas que desde CIES Grupo Seresco organizamos para mostrar soluciones que ya se integran en nuestro ecosistema y que utilizamos para cubrir necesidades concretas de nuestros clientes en materia de seguridad y gobierno del dato. En nuestro día a día trabajamos con organizaciones que ya tienen herramientas de seguridad, de cumplimiento y control, pero aún así hay un punto que sigue generando fricción, que es la falta de visibilidad real sobre el uso de la información sensible. Preguntas como ¿qué datos sensibles tengo exactamente? ¿Dónde están? ¿Quién accede a ellos? ¿Y cómo se están usando realmente esos datos? Pues aparecen de forma recurrente tanto en auditorías como tras incidentes de seguridad. Y ahí es donde entra el concepto de DSPM, el Data Security Posture Management, que luego nos explicará en detalle nuestros amigos de ArexData. Y hay que dejar claro que un DSPM no sustituye a otras capas de seguridad, sino que las complementa, poniendo el foco en el activo más crítico que tenemos, que es el data. Y para cubrir este gap dentro del ecosistema de soluciones de CIES Grupo Seresco, incorporamos ArexData como solución de DSPM. No es una herramienta aislada, sino es una pieza que integra las capacidades que ya y complementa las capacidades que nosotros ya ofrecemos en seguridad, en cumplimiento y analítica, poniendo, como comentaba antes, el foco directamente en la información, en el data. ArexData permite auditar, clasificar y proteger la información, proporcionando visibilidad y trazabilidad centralizadas sobre accesos, sobre permisos y sobre el uso del dato. Esto es clave para reducir el riesgo real, no solamente el riesgo declarado. Y este enfoque pues, cobra especial relevancia, sobre todo en entornos regulados. Nosotros desde CIES Grupo Seresco, nuestra visión es muy clara. No se puede proteger lo que no se conoce y no se puede gobernar el dato sin tener una visibilidad real. Por eso este tipo de soluciones encajan con nuestra forma de entender la seguridad, que está basada en el control, en la evidencia y en la reducción del riesgo, no solamente en el cumplimiento formal. La idea de este webinar es mostraros cómo encaja esta solución dentro de una estrategia global de protección del dato y qué problemas concretos ayuda a resolver. Y no me quiero extender más. A continuación, Alberto Muñoz de ArexData entrará en detalle y os mostrará la solución y sus capacidades con ejemplos concretos. Gracias. Alberto, cuando quieras. Perfecto. Sí. Ya tengo pantalla. A ver si lo podemos compartir. ¿Lo tenemos? Perfecto. Bien, pues gracias Eva por la presentación. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Os pido disculpas porque tengo la voz un poco compleja. Estamos en el proceso de gripe que está afectando a toda España y lo mismo tengo que parar para beber agua de vez en cuando. Bien, el objetivo de hoy es no hablar solo de tecnología. Queremos hablar de hechos reales, de empresas reales, de situaciones reales. Eva ya ha dicho unas frases bastante potentes y yo quiero comenzar con una frase que se va a convertir en el guión de toda esta presentación. Es una máxima que desde ArexData pues transmitimos y que vemos en nuestros clientes, porque trabajamos con clientes de cualquier tamaño. Y es que a día de hoy no es más seguro quien más protege, sino quien menos expone. Y esto quiero que lo tengamos en cuenta. Bueno, ya me he presentado, yo soy Alberto Muñoz, soy parte del equipo de preventa de ArexData y quiero empezar contextualizando, porque bueno, los incidentes a día de hoy pues ya no comienzan con vulnerabilidades súper sofisticadas, perdón, que las hay, ni con ransomware extremadamente avanzado, que también lo hay, sobre todo ahora con el tema de la inteligencia artificial.
Muchos incidentes a día de hoy comienzan con algo mucho más simple, ¿ok? Con algo casi invisible. Archivos que se comparten en Microsoft con cualquiera que tenga el enlace, carpetas sensibles en servidores que nadie supervisa, permisos heredados de hace mucho tiempo, datos que están en el PC, en el endpoint que no deberían. Y lo importante o lo curioso es que seguramente aquí todos tenemos seguridad, tenemos antivirus, tenemos firewall, tenemos EDRs, tenemos multifactor de autenticación, pero como ha dicho Eva y recalcamos de manera inicial, seguimos sin saber dónde están nuestros datos sensibles, seguimos sin saber quién los puede ver, seguimos sin saber cómo se comparten y sobre todo sin saber qué exposición real tienen. Para dar respuesta a esto surgió el concepto de SPM, ¿vale? Y ahora ya entramos y os libero de este slide fijo. Nació el concepto de SPM, que es Data Security Posture Management, gestión de la postura de seguridad de nuestros datos. ¿Por qué? Porque durante años hemos protegido el perímetro y hemos protegido los sistemas, pero tenemos que tener una realidad clara que hoy el dato es el nuevo perímetro. Y aquí es donde nace, perdón, ArexData. ArexData es una compañía de capital y desarrollo 100% nacional. Y esto no lo resalto por romanticismo, sino por el contexto geopolítico actual que tenemos, donde el confiar en fabricantes europeos no es solo una decisión, digamos, técnica, sino una decisión estratégica, ¿ok? Facilidad en soportes, en solicitudes, en entendimiento real del cliente. ArexData es una empresa que está originada por personas con gran recorrido dentro de la ciberseguridad en España. Algunos de ellos han sido fundadores del antivirus Panda Security. Al ser una tecnología en auge, estamos teniendo un crecimiento exponencial, donde ponemos ahí esa referencia de más de 250 clientes, pero he de decir que esto es una presentación de principios de año, ahora tenemos más de 400 y con un, como digo, un crecimiento por 3. El objetivo es, y lo entenderéis y lo veréis con el tiempo, que el democratizar el DSPM vamos a entender y en pocos años vamos a observar que el DSPM es una herramienta que va a estar instaurada en todos nuestros ecosistemas. Importante la línea final de abajo, que son estas certificaciones. Somos la única solución de SPM que estamos auditados y certificados por el CCN, por el Centro Criptológico Nacional, y aparecemos en el catálogo de productos y servicios TIC y tenemos de hecho esquema nacional de seguridad alto por el flujo de información, porque nosotros nunca vamos a ser responsables de vuestro dato sensible. Ahora, cuando hablemos de la arquitectura y del despliegue, entenderéis el porqué. Importante, el ser una empresa nacional no está reñido tampoco con tener un enfoque internacional, ¿vale? Permitidme que inicialmente os contextualice, vamos a ir viendo un poco cómo es ArexData, qué es el concepto de SPM, qué hacemos y terminaremos viendo en plataforma casos de uso, ¿vale? El objetivo es ir interiorizando, porque el objetivo de este webinar es que fijemos sobre los conceptos y entendamos cómo somos una herramienta diferente a otras que existen en el mercado. Como os decía, estamos presentes en múltiples regiones a nivel global, algunas consolidadas y otras en plena expansión. Y gracias a ello podemos mostraros estas capturas, porque bueno, todos conocemos Gartner y podemos tener cada uno opiniones personales respecto a ellos, pero aparecer en sus informes es motivo de orgullo, especialmente para una empresa joven como nosotros, que compite con grandes multinacionales norteamericanas e israelíes. Como podéis ver, bueno, gracias a las valoraciones de nuestros clientes a nivel global, aparecemos en el top 9 como Strong Performer en una lista de 50 players a nivel global. Esto es porque somos líderes europeos en tecnología de SPM y, como veis, los únicos con un 100% de intención de recomendación. Ponemos este ejemplo porque seguramente muchos de vosotros estáis en proceso de cumplimiento normativo o estáis ahora buscando soluciones de gobernanza del dato o incluso habéis trabajado o estáis valorando otras como pueden ser Varonis o pueden ser Cayera, ¿ok?
El objetivo de esto es simplemente garantizaros que ArexData es un player global y que os va a acompañar desde España en el gobierno del dato. Bien, ¿qué es lo que hace ArexData? Por lo que estamos aquí. La plataforma de ArexData de SPM audita nuestros repositorios, centraliza la información y la normaliza para facilitar su entendimiento, como bien ha explicado Eva. Lo que hacemos es ofrecer visibilidad del dato, trazabilidad de extremo a extremo, un control del ciclo de vida de ese dato, ¿ok? Desde que el dato se origina hasta que puede producirse una fuga, una copia USB o un envío por correo, ¿ok? Todos esos riesgos. Desde que se genera, imaginemos una línea de tiempo de 0 a 100, estamos hablando de un riesgo, una fuga, una filtración, un correo. Nosotros, como veremos ahora, podemos generar alertas, contenciones, remediaciones, situaciones que consideremos de riesgo para minimizarlos, ¿ok? ¿Dónde podemos actuar? En entornos on-prem, en entornos cloud, en entornos híbridos. Lo que vamos a obtener es un mapa de riesgos 360 de nuestra infraestructura. DSPM, como he dicho, significa Data Security Posture Management. Vamos a recibir información y vamos a tomar decisiones basadas en esos datos. Ok, si el objetivo es perdón, minimizar estos riesgos, y hemos dicho, y vuelvo a recalcar la frase inicial, que no es más seguro quien más protege, sino quien menos expone, debemos empezar haciendo estas preguntas, ¿ok? Para entender la situación real de nuestro dato. Cuando digo dato, hablo de toda la información relativa al negocio. Parte estructurada, bases de datos, perdón, y la no estructurada, todo lo que es Excel, Word, correos electrónicos. Y aquí entra en Eliza, digamos, el término que está de moda, que es la observabilidad. Tenemos visibilidad del dato, tenemos trazabilidad continua, tenemos capacidad de correlacionar estos eventos para entender el porqué de los riesgos, ¿ok? Pues esto es el core de ArexData, el saber quién accede, cómo, cuándo y desde dónde. A nivel compliance, estamos adaptados, tenemos procesos establecidos, están estas medidas adaptadas a ese cumplimiento normativo, tenemos herramientas que generen reportes, ¿ok? Todas estas preguntas os las lanzo al aire para que nosotros nos pongamos en situación. Vale, me las había planteado alguna vez, ¿cuál es la situación real de mi conocimiento del dato dentro de mi organización? ¿Ok? Respecto a la parte de compliance, comentaré más en detalle un poco más adelante. Riesgo de fugas. Las fugas no siempre son maliciosas. La pérdida de un portátil, correos que se envían con información sensible que no se había clasificado, interacciones con ChatGPT o con otras inteligencias artificiales. Tenemos control real sobre esto. Clasificación. Vale, importante aquí. ¿Cuál es nuestro dato sensible? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde está? Tengo una infraestructura híbrida. ¿Cuántas veces está duplicado? Este es un punto interesante, ahora lo veremos en la parte de casos de uso. ¿Dónde se ubica? Lo tengo duplicado en muchísimos sitios, no era consciente. Tenemos capacidades también desde ArexData de determinar otras situaciones y poder filtrar por muchos aspectos para entender la generación de datos sensible. Igual, está en carpetas olvidadas, etcétera. Nivel de permisos, otro de las patas o de los pilares de ArexData. ¿Qué pasa? Pues que hay muchos empleados o acceden empleados que tienen muchos más accesos de los necesarios, están accediendo a información de la que no deberían estar accediendo. O, bueno, hay cambios de rol, cambios de posición dentro de la organización en lo que se otorgan permisos sin revocar los anteriores, ¿no? Y a lo mejor una persona que trabajaba en el departamento financiero o de marketing tiene acceso a documentación 5 meses después de cambiar de rol. Bueno, pues todas esas situaciones vamos a ver cómo podemos mitigarlas. Y muy importante, otro ejemplo que he puesto al inicio, comparticiones puntuales desde espacios personales que abren el acceso a nuestra infraestructura a cualquiera que tenga el enlace. Podemos tenerlo todo bien configurado, pero directamente un usuario puede permitir que anyone with a link en Microsoft pueda acceder un usuario a nuestra infraestructura. Por otro lado, tendríamos capacidades también de poder monitorizar el puesto de trabajo, uso de herramientas corporativas o no, impresiones de datos sensibles, comportamientos sospechosos, ¿ok? Esto es una imagen visual. Estas 6 preguntas
nos pueden generar un abanico enorme de preguntas relacionadas sobre nuestra situación del dato. Y seamos honestos que, bueno, y soy consciente y somos conscientes que es muy difícil poder responder que sí a todas estas preguntas. ¿Sabes quién accede? Sí. ¿Están mis medidas adaptadas? Sí. ¿Tengo control de datos sensibles? Sí. Bueno, pues seguramente en algunas vamos a decir que no. Y aquí es donde aparece la necesidad real de un DSPM. Elementos críticos de un DSPM. Y aquí es una frase que hemos dicho al principio. Descubrimiento y ubicación de datos. Y esto es muy importante. Parece que hoy es el día de decir así frases potentes con gancho para que se nos queden, pero es evidente que no se puede proteger lo que no se sabe que existe. El proceso de clasificación con cualquier herramienta lleva un esfuerzo, una inversión de tiempo, sentarse a determinar qué es sensible para mí, qué es sensible con alto riesgo, qué es sensible por departamento. Obviamente hay situaciones comunes, lo que son nóminas, informaciones de clientes, etcétera. Hay otras empresas que tienen secretos industriales, hay otras empresas sanitarias que tienen test médicos. Pues todas esas situaciones tenemos que contextualizar, tenemos que establecer niveles de riesgo y lo vamos a poder hacer con nuestra herramienta, pero lo que es imprescindible es entender lo que tiene riesgo para poderle darle protección. Mapa de permisos de acceso a los datos. ¿Qué pasa aquí? Que al final el riesgo no es el dato está ahí. El riesgo real es quién puede llegar a él. Nosotros tenemos que saber a quién le damos la llave, qué puerta está abierta y mirar por todos los espacios de mi casa para entender si tengo un hueco abierto o alguien está accediendo desde donde debería. Trazabilidad del dato, esto es el core también, la auditoría, saber quién lo toca, cómo, cuándo, desde dónde, ahora lo vais a ver en plataforma, el nivel de granularidad, de detalle para determinar esa información. Detección sobre exposición de datos. Bueno, pues lo que hemos comentado, la mayoría de brechas o de incidentes vienen de accesos mal gestionados, no de comportamientos maliciosos, sino de bueno, ciertos errores, como decía, de cambios de rol o de permisos no revocados. Y luego, importante, informes de la postura de seguridad. No vale solo con cumplir, sino que hay que demostrar. Cuando entremos en la parte de compliance, lo explicaré un poco más a fondo. No vale simplemente con yo estoy cumpliendo, sino, oigan, señores o señoras, me tienen que demostrar que lo están haciendo. Y para eso es importante monitorizar de manera continua y entender el riesgo dentro de nuestra infraestructura. A partir de aquí, pues como ya hemos contextualizado, quiero comenzar a dar un pasito más y presentaros lo que hace ArexData. Hemos entendido que una herramienta de SPM lo que hace es mostrarnos un mapa de riesgos, un inventario de ficheros, entender cuál es nuestra información sensible, informarnos de quién está accediendo a ella y, sobre todo, marcarnos esa trazabilidad mediante reportes que nos va a ayudar en la gestión de riesgos y en la parte de cumplimiento normativo. ArexData perdón, es una plataforma SaaS, ¿vale? Que, como hemos dicho, se integra sin reemplazar nada. Nos podemos integrar en cualquier tipo de madurez tecnológica. Estamos trabajando con empresas que comienzan en ciberseguridad y estamos trabajando con grandes multinacionales de banca, de seguros, etcétera, donde podemos ayudarles a trabajar con datos reales. Somos una herramienta que nos integramos como una primera línea, vamos a establecer nuestras cámaras, vamos a poner los focos y no es solo información y control, vamos a poder generar reportes, vamos a poder generar alertas y vamos a poder generar acciones de contención y remediación para contener, reducir o minimizar todos los incidentes. ¿Cómo funcionamos? Pues funcionamos con una máquina colector de datos, ¿vale? Es una máquina que se instalará siempre dentro de vuestra infraestructura. Esto implicará que el dato nunca va a salir, nunca se va a mover y nunca se va a enviar al cloud, el dato sensible. Por eso las certificaciones, por eso el esquema nacional de seguridad alto. Esa máquina dedicada, que puede ser física o virtual, será donde se instale el agente de ArexData. No se van a instalar agentes en los diferentes repositorios. Esto implica que no vamos a tirar el repositorio, nos vamos a conectar puntualmente, como la intención es tener una máquina dedicada para ArexData. Si esta máquina se parase, no va a generar ruido. Nosotros nos vamos a conectar a nivel de credenciales con los repositorios,
vamos a recolectar logs y eventos y lo vamos a mostrar cronológicamente. Vamos a permitir el análisis, el mapeo de permisos y la clasificación. Todo siempre desde ese colector. Esa gestión de esa información se va a encriptar, se va a despersonalizar y se va a enviar al cloud. Simplemente lo relativo a logs, estampas de tiempo, etcétera. Nunca vamos a almacenar el dato. Toda la clasificación, a diferencia de muchas otras herramientas de clasificación, se gestiona dentro de vuestra infraestructura. El data log retention que tenemos es de mínimo 6 meses. Esa información se almacena por un mínimo de 6 meses, también ampliable. Como os decía, en ese trabajo con banca, trabajo con otro tipo de empresas, se pueden ampliar a varios años. Interfaz muy sencilla, pensada para equipos de IT, equipos de ciberseguridad, equipos de compliance, amigable. Despliegue en minutos, ¿ok? No es una herramienta que necesite mucho tiempo para un up and running completo. En minutos comenzamos a recibir información, ¿ok? En pocas semanas estamos tomando decisiones. Licenciamiento es muy, muy simple, basado en usuarios con acceso a la información. Dicho esto, no nos importa la volumetría, no nos importa el número de repositorios. Aquí se pueden generar muchas dudas. A ver, oye, ¿son los usuarios del director activo? ¿A qué te refieres? Bueno, eso luego contextualizaremos. Normalmente nos referimos a los usuarios, personas físicas con acceso a la información. ¿Esto qué quiere decir? Que si en el futuro crecemos, si en el futuro migramos a otro entorno, si en el futuro cambiamos nuestros repositorios, no va a haber costes ocultos. Simplemente tendríamos que integrar ese repositorio en el colector. Importante también que el soporte es en castellano y que, bueno, pues lo que digo siempre, que la respuesta es rápida, que según el tono con el que el cliente, ¿no?, me redacta un correo con la incidencia, pues yo entro a defender la necesidad con más o menos vehemencia. Que sepáis que la respuesta es rápida y que tengáis garantías de ello. Bueno, ¿cómo se organiza RxData? Lo llamamos módulos, pero bueno, lo entendemos como funcionalidades. Son 4, pero todas están intrínsecamente relacionadas. Por un lado está la auditoría de ficheros, que lo que hace es ofrecer una vista centralizada de los repositorios sin importar la ubicación. Hablamos de repositorios on-prem, hablamos de repositorios cloud, bases de datos y, muy importante, los endpoints, los PCs. Tenemos trazabilidad completa desde que un dato sensible se genera hasta que pueda estar utilizándose en un PC. Ahora veremos todas las capacidades que tenemos de control de ese dato cuando pasemos a los casos de uso. ¿Qué vamos a ver? Una auditoría granular y cronológica de quién accede a la información. Ya lo he comentado, pero lo repito, generación de alertas, y vamos a verlo también en los casos de uso, cómo combinar diferentes situaciones. Reportes automatizables, esto es importante. Vamos a poder generar reportes en múltiples aspectos. La herramienta, como el negocio, es viva. Podemos generar reportes por múltiples situaciones. Cambio de servidores, actividad específica de un usuario con comportamientos sospechosos. Vamos a generar también esas alertas van a permitir generar acciones de remediación y contención que vamos a poder incluso enviar vía Syslog para poder integrarnos en un SIEM o en un SOC, ¿ok? Esas acciones que vamos a poder generar no deben ser solo cuando sean calificadas como incidentes. Es decir, algún usuario puede tener datos sensibles generado por error en su ordenador y esto no ha habido ninguna fuga de momento, pero ahí podemos tomar acciones de contención, ¿ok? Gestión de permisos. Aquí lo que hacemos es auditoría y gestión de la capa de permisos de la organización. Podemos integrarnos también con el directorio activo y Entra ID. Y por un lado lo que hacemos es mostrar buenas prácticas, ¿ok? Vamos a mostrar los permisos excesivos, identidades huérfanas, open links en Google, open links en Microsoft, etcétera, usuarios que llevan mucho tiempo que no se autentican, ¿vale? Para poder garantizar que cuando pues, un usuario, un proveedor, un cliente ya no está trabajando con nosotros, pues que no tenga acceso después de 5 meses, ¿no? Pues poder generar acciones de remediación de, oye, por favor, deshabilítame los usuarios que no se autentiquen en X tiempo, ¿ok?
Igualmente vamos a poder ver, tener un listado de todos los permisos que tienen usuarios dentro de cada repositorio, ¿vale? Esto también va a ser muy útil para el día a día y para esos ejemplos que os digo de cambio de roles o cambio de posiciones dentro de la organización. Y por otro lado también vamos a poder interactuar con esos permisos. Vamos a entrar, vamos a ver el mapeo de esos permisos por carpetas dentro de cada repositorio y vamos a poder modificarlos o reducirlos. Importante también, perdón, clasificación del dato. Vamos a descubrir y vamos a clasificar el dato sensible aplicando políticas de manera automática. Vamos a ver dos enfoques por patrones y reglas y vamos a ver otro enfoque por Machine Learning, ¿ok? Eso ya por contextualización, para una clasificación eficiente, oye, todo esto son facturas, etcétera. Punto importante para los que trabajéis o tengáis intención de trabajar con etiquetas de Microsoft o de Google. Nosotros permitimos el intercambio de manera bidireccional con múltiples ventajas. Nosotros, al ser una herramienta que trabaja en múltiples entornos, no solo nos centramos en un entorno cloud, vamos a poder premapear todos nuestros ficheros para que cuando viajen al cloud tengan una etiqueta real y vamos a poder también solucionar situaciones de mal etiquetado, es decir, en licencias que permiten etiquetado manual, si alguien no lo etiqueta, valga la redundancia, disculpadme, lo hace de manera errónea, nosotros podemos corregir y podemos unificar de manera centralizada un método de clasificación directamente desde AresData para todos nuestros entornos. Más cosas importantes, motor de OCR que incluye AresData, reconocimiento óptico de caracteres para que podamos revisar archivos no ofimáticos, archivos de AutoCAD, a imágenes, PDFs, etcétera. Control de Copilot y inteligencias artificiales. Ahora lo veremos en los casos de uso. Y último punto, que es una funcionalidad adicional que se ha generado o se generó tras la pandemia, con el control de la intención de controlar la productividad en los puestos de trabajo. Es una funcionalidad que puede ser deshabilitable, es una funcionalidad que está siempre ceñida, digamos, a esa política de control de información a nivel empresarial, dispositivos corporativos, pero que nos va a permitir también pues, ver pues cuándo los usuarios se conectan, qué tipo de aplicativos o el tiempo de uso de esas aplicaciones. ¿Okay? Esos son los 4 módulos de AresData que veremos también en la parte de los casos de uso. Voy a beber un poco de agua, si me disculpáis. Y seguimos con esta parte de lo que es el cumplimiento normativo. En esta parte, cuando hemos estado hablando de todos los pasos que podemos ir dando en el control, en el conocimiento de quién está accediendo al dato, cómo, cuándo y desde dónde, AresData, sin ser una herramienta pura de compliance, nos puede ayudar en múltiples aspectos. Es decir, si alguno de vosotros estáis en proceso de cumplimiento normativo o es que resulta que a partir de entonces sí que estoy buscando una herramienta, pues os voy a explicar cómo podemos hacerlo, porque sí que es cierto que la exigencia de las diferentes normativas y certificaciones pues ha provocado pues lo que estamos hablando, una palanca de cambio, ¿no? Os estáis viendo obligados a replantearos vuestra relación con el dato. Bueno, pues ya no vale simplemente con proteger sistemas, hay que gobernar la información, que ya no hay una margen para la no conformidad, es decir, o cumples o no cumples, bueno, y que no veamos el cumplimiento normativo pues como un simple check verde, ¿no? De, oye, me lo voy a quitar, sino que lo veamos como una oportunidad para entender los riesgos asociados al dato y a partir de ahí, pues tener la capacidad de minimizarlos de forma continua. Normativas, pues GDPR, que nos afecta a todas, Esquema Nacional de Seguridad, ISO 27001, NIS2, DORA, todas las que consideremos. Bueno, y muchas seguramente que sean ya propias de cada sector, industriales, etcétera. Puntos troncales que nos exigen las normativas. Bien, pues todos los que vemos aquí. Gestión de riesgos, evaluación, evaluación y auditoría, identidad y acceso al dato, gestión de incidentes, generación de trazabilidad de evidencias. Bien, pero es que ahora resulta que las que vienen
NIS2, DORA, pues son mucho más exigentes. Aparte de los tiempos de notificación, nos obligan a políticas Zero Trust, nos obligan a políticas de mínimo privilegio, nos obligan también a la importancia de monitorizar el endpoint, ¿ok? Aquí se abre un cambio importante, ¿vale? Y es un cambio importante y muy relevante y que ya no se responde simplemente a nivel de empresa, que también se responde a título personal y en algunos casos a nivel penal, ¿vale? Porque lo decimos porque estamos viendo que hay algunos directivos que incluso están dimitiendo de sus responsabilidades y que es, digamos, peliagudo algunas situaciones de riesgo que se puedan estar encontrando. Por eso es, yo creo, crítico entender la necesidad del control del dato o conocimiento del dato, ¿no? Porque Arisdata sí os puede, bueno, os permitiría ayudaros con todo esto que estamos viendo. Gestión del riesgo, evaluación de auditoría, vamos a generar reportes que siempre se van a ubicar en el mismo destino, vamos a poder determinar cuando hay un incidente qué mecanismos teníamos, qué mecanismos implementaros después, vamos a poder generar reportes, oye, cada vez que se cambien permisos en este file server, por favor, infórmame, vamos a tener un control y vamos a poder eliminar, por ejemplo, lo que llaman datos ROT, redundantes, obsoletos, triviales, etcétera. Y lo más importante es lo que hemos dicho, que no solo vamos a cumplir, sino que vamos a demostrar que estamos cumpliendo. En este punto, ya estamos prácticamente terminando la presentación, que es un poco más densa, digamos, en lo teórico. Os presento una de las partes más poderosas de Arisdata, ¿ok? Que son sus integraciones, porque el valor de nuestra herramienta no es solo lo que se ve, sino es hasta dónde somos capaces de llegar. Actualmente cubrimos un amplísimo abanico de tecnologías presentes en entornos corporativos. Hablamos de, a nivel colaborativo, de Amazon, Google, Microsoft, servidores de ficheros, cabinados específicos, repositorios de códigos, bases de datos, PCs, ¿ok? Trabajamos dato estructurado, no estructurado y es el punto importante, lo que os decía, es el endpoint, las capacidades que tenemos de poder controlar el riesgo que hay en los PCs, porque al final es donde en muchos casos termina apareciendo el dato sensible. Nosotros continuamos ampliando constantemente estas integraciones. Contamos con un roadmap muy activo. Lanzamos releases cada 3-4 meses. ¿Vale? Muchas integraciones se han hecho ad hoc, muchas no aparecen aquí, muchas ya están en desarrollo. Y lo que os decía inicialmente, todo el feedback parte del mercado español. ¿Vale? Muchas integraciones o todas las que necesitéis, si es un modelo win-win entre ambas partes, siempre las estamos estudiando. No solo una integración, sino mejoras. Nosotros, obviamente, como hace cualquier fabricante, va apuntando las solicitudes, los requerimientos y cuando hay una necesidad que observamos en el mercado español, pues rápidamente lo marcamos dentro de una de nuestras prioridades y se va integrando. Al final, bueno, esto es lo que nos está permitiendo es evolucionar muy rápido, como os he dicho, y adaptarnos a casos reales. Vosotros nos estáis poniendo en las situaciones, en las necesidades, y esto nos está permitiendo que no nos quedemos en una simple solución genérica de SPM. Yo hasta aquí, y con esto voy cerrando esta parte, resumo lo que hemos visto, ¿no? que es un DSPM, quién es Arisdata, por qué reducir reducir la exposición del dato es clave hoy, y me gustaría terminar con la idea principal, que es la de que no es más seguro quien más protege, sino quien menos expone. Voy a hacer un switch ahora a la parte de plataforma. Imagino que os han surgido muchas preguntas, ¿ok? Os habrán surgido bastantes preguntas. Vamos a dejarlo para el final, para que podamos contestarlas todas seguidas, ¿ok? En este caso, vamos a establecer diferentes casos de uso, ¿vale? Como veis y os comentaba, la plataforma
tiene una interfaz muy intuitiva, sencilla, limpia, pensada, como os he dicho, para equipos de IT, pensada para equipos de compliance. No tenemos que tener un perfil muy técnico para poder utilizarla. ¿Okay? En cualquier caso, el valor de nuestra plataforma lo ofrecen nuestros partners como CIES, Grupo Seresco, que son los que son las profesionales de referencia, certificados que os acompañan y que os dan el soporte y que os ofrecen el valor real de la plataforma. Vamos a ver los diferentes pilares que tiene la herramienta. Comienzo con la importancia de la clasificación. Nosotros clasificamos mediante patrones, como os he comentado, patrones que se pueden encontrar. Cuando digo patrones, me refiero a palabras, cadenas de palabras, expresiones regulares que se pueden encontrar en el contenido o en el nombre de nuestros ficheros. ¿Ok? Todo lo que podamos exportar de nuestro ERP y que en el nombre contenga facturas, albaranes, informes, etcétera, podemos buscar expresiones regulares o podemos buscar en el contenido situaciones comunes como, por ejemplo, credenciales. No queremos que nadie almacene credenciales en texto plano por normativas o por seguridad. No queremos que nadie almacene este tipo de palabras. Tenemos capacidades luego más potentes en cuanto a combinación, repetición, exclusión para poder hacer un tuning mucho más fino, pero conceptualmente no queremos esto. Bueno, pues queremos buscar también patrones de propiedad intelectual o queremos proteger informes médicos o queremos proteger documentos del Departamento de Recursos Humanos. Todas estas situaciones nos van a permitir generar patrones customizables, pero patrones que ya por defecto van a venir preparados para la ley de protección de datos. Patrones que vosotros podéis definir y que nosotros os podemos ayudar, tanto nosotros como CIES Grupo Seresco, a poder generar. ¿Okay? A partir de aquí, cuando entendemos esos patrones, nosotros determinamos que tiene riesgo, el objetivo es minimizar que se puedan enviar, exfiltrar, etcétera. Pues os pongo ejemplos. ¿Qué puede pasar? Oye, pues yo puedo tener un control sobre qué información, como hemos generado esas reglas, pues estas reglas me sirven de filtro. En base a información de cliente súper confidencial 1. ¿Vale? El cliente súper confidencial 1 que se ha enviado en los últimos 7 días fuera de mi organización. ¿Vale? Yo hablo de mi organización que ha salido fuera de mi dominio, por ejemplo, en los últimos 7 días y puedo generar un reporte. ¿Vale? Estos reportes nos van a ayudar a entender nuestra gestión de la postura de seguridad del dato, a reducir. ¿Por qué? Porque yo voy a tener un reporte como esto y voy a ver que este usuario ha enviado este correo incluyendo este adjunto en el que incluyen estos patrones clasificados como sensibles. A partir de aquí yo puedo tomar decisiones, pero puedo también, por ejemplo, tener información sobre las comparticiones que se hacen en 365, ¿vale? Voy a tener una visualización de unos dashboards que me van a ayudar mucho. ¿Cuántos enlaces tengo abiertos? ¿Cómo se distribuyen estos enlaces? ¿Cuáles son los usuarios con mayores comparticiones o los principales dominios donde se está enviando? Bien, pues yo quiero una información. Estamos centrados, hemos dicho, información del cliente súper específico 1. ¿Qué se envía o qué enlaces abiertos hay en base a esto? ¿Vale? Pues cualquiera que tenga el enlace, qué comparticiones de cualquiera que tenga el enlace y vamos a buscar una situación utópica. ¿Cuántas comparticiones de cualquiera con el enlace con permisos de escritura? Pues tengo estas situaciones. AresData me permite eliminar, podría elegir el conector, ese conector que hemos determinado que va a ser el que va a ejecutar todas las acciones y oye, AresData, elimíname estas situaciones de riesgo de manera diaria. Vale. Más, ¿qué se ha generado respecto a esta información en los PCs? ¿Vale? Archivos sensibles en los PCs. En base a la información, la regla cliente súper específico 1, ¿qué se ha generado en los PCs en los últimos 7 días? ¿Vale? Yo me genero un reporte para entender esos riesgos, incluso además o con riesgo alto, porque puedo determinar diferentes niveles de riesgo. Bueno, pues estos reportes que yo me estoy generando, ¿para qué? Para tomar decisiones, porque ahora el siguiente paso es estoy preguntando, estoy generando reporte, luego me voy a establecer una alerta y luego tomo acciones de remediación. Voy a ir paso a paso. Pues estos reportes, yo le pregunto esta información y me los voy a automatizar. Y quiero que me mande un correo a Alberto Muñoz
y a la persona o de mi equipo con el que yo me siente, vamos a generar un Excel para hacer seguimiento y lo vamos a enviar los martes, que es cuando yo tengo estas reuniones de equipo. Y voy a ver qué información ha salido por correo, cuánta información respecto a este cliente o a esta propiedad intelectual o a este secreto industrial se ha enviado por correo, están en los PCs, están en enlaces compartidos. Toda esta información la puedo controlar. Y ahora puedo irme más. Oye, esa información sensible, ese archivo, imaginemos, se llama de la manera archivo, documentación de ese cliente súper importante. Bueno, pum, hago aquí y digo, hey, ¿dónde está? Pues resulta que está replicado en todos estos sitios. Como os decía, el despliegue es súper rápido. En pocos minutos vamos a empezar a recibir información. Cuando empezamos a clasificar, descubrimos situaciones como estas, que es donde los clientes descubren que tienen esa información sensible muchas veces. Podemos también revisar, oye, qué interacciones se hacen con Copilot, ¿vale? En base a la regla cliente súper importante 1, ¿qué interacciones han hecho con Copilot en los últimos 7 días? Vale, pues la pregunta contiene el nombre, los datos, la dirección, la respuesta de la IA tiene esta información, vale, yo me genero otro reporte, pero además voy a generarme este informe, porque este informe lo que me va a decir es que en base a esta información, aquí están las interacciones, las preguntas, las respuestas y los documentos que se han revisado y si contienen información sensible, ¿vale? Ahora todo esto, el siguiente paso va a ser irnos a ver las alertas. Estas alertas, bueno, pues vamos a poder generar múltiples alertas en múltiples entornos. Alertas combinando, oye, en 365, en servidores de ficheros, en directorio activo, sobre datos sensibles, múltiples alertas. Vamos a poner el foco en 1000 situaciones. Combinamos operaciones, ese usuario que tiene un comportamiento sospechoso. Bueno, de momento no le vamos a dar mucha severidad, pero quiero que me avises de las operaciones que puedas hacer de riesgo. O quiero que me aviséis de cuando se haga un enlace en 365 sobre un archivo. O quiero poner una capa adicional de seguridad a una ruta, a un archivo. Y quiero evitar situaciones que puedan ser compatibles con ransomware. Operaciones de borrado y renombrado sobre este archivo de más de 100 veces por minuto, le vamos a dar un nivel de criticidad alto. Y es más, aquí las alertas generan diferentes acciones que hemos comentado. Acciones de envío de mensajes por correo electrónico, envío de mensajes syslog y la ejecución de scripts. Alberto, se genera ese documento con credenciales, vale, le mandamos un pop-up y le decimos vamos a poder a pasar al borrado remoto. Podemos tener una intención de ransomware, apágame una máquina, aíslame un servidor, hazme un reporte para la autoridad competente de protección de datos. Ok, y voy a terminar también mostraros una parte de la capa de permisos y dejamos un espacio para las preguntas. Igual, en la capa de permisos vais a tener un control de poder determinar qué permisos tiene un usuario dentro de cada repositorio, ¿vale? Cómo se han garantizado esos permisos, ¿vale? Si son heredados, si se han asignado directamente, ok, podemos buscar situaciones un poquito más profundas y podemos también explorar a nivel de carpetas dentro de nuestros diferentes repositorios, podemos gestionar capa de permisos y podemos interactuar con ellos, aparte de toda la situación de buenas prácticas que hemos venido comentando. El interés es que conozcáis las posibilidades que tiene la plataforma, que podamos buscar también más adelante. Entiendo que ahora ya en las fechas en las que estamos es complicado, estamos nosotros ya o todos intentando cerrar el año de la mejor manera posible, en celebrar con las familias, pero que podamos encontrar un hueco más adelante y profundizar en esta herramienta. Yo hasta aquí, tanto parte más teórica como parte comercial, creo que para un webinar de esta situación es más que suficiente. Sí que me gustaría que podamos compartir estos últimos minutos y resolveros las preguntas que tengáis. Muy bien. Muy bien. No sé si hay preguntas para hacer a Alberto. Alberto, perdón, ya te he escuchado con mucho esfuerzo. La verdad es que sí, en ese sentido. Vale. María, ¿preguntas? Nos preguntan. Hola, ¿es posible crear patrón para correos con contenido Os sensible? escucho un poco bajo, ¿puede ser, Lorenzo? ¿Puede ser que me escuche muy bajo o qué? ¿Me escuchas?
Alberto, perdona, ¿me escuchas? Ahora, No. bueno, no te Te escucho escucho muy bien, ¿eh? bien, pero voy leyendo Vale, el chat. vale. ¿Lo estás leyendo, Alberto? A ver, bueno, os voy contestando, si os parece, en esta pregunta. ¿Es posible crear patrón para correos con contenido sensible sin ver el contenido del correo? Cuando dices sin ver el contenido del correo, las personas que podrían ver el contenido del correo son simplemente los usuarios y administradores de la plataforma. Nosotros, la plataforma nos permite la generación de usuarios basados en roles, es decir, podemos generar diferentes figuras de administrador y permitirle o no la visualización del dato sensible. ¿Okay? Eso sí tendríamos posibilidades. Vale, me parece que no hay más preguntas, Alberto. Vale. Yo sí quiero agradeceros a todos y desearos una feliz Navidad, ¿vale? Y Estoy algún teniendo repaso a la lista. problemas de audio, Lorenzo. No ¿Me, sé si me ¿me oyes, podéis María? confirmar si solo soy yo, porque entiendo que vosotros me estáis escuchando a mí correctamente, ¿verdad? Vale, se oye Bueno, bien. voy a cambiar entonces. Bueno, yo simplemente quería deciros que bueno, me pondré en contacto con cada uno de vosotros para ver, ampliar la información que necesitáis. Le pediré a Alberto que me mande la presentación y ahora haré de llegar de la misma manera, ¿vale? Y si no hay más preguntas, desearos una feliz Navidad a todos, ¿vale? No sé si hay alguna más. Vale. Me confirma que me oyen bien. Es un problema de Alberto con su micrófono. Vale. Pues muchísimas gracias a todos por asistir al webinar. Vale, y me pongo en contacto con vosotros. Muchas gracias por la asistencia.